muere por tus pecados. Entonces, hermanos, es un cumplimiento perfecto de la ley de la Torá toda la vida de Jesús, y confirmamos entonces que Jesús no murió de acuerdo a la ley romana. Además, también Pilato no hablaba nada más por hablar, porque nosotros podemos confirmar que Pilato condenó a Jesús siguiendo la ley judía, es decir, él mismo lo reconoce. Y según la ley judía, entonces se presentaban estos dos machos cabríos ante el sumo sacerdote, y uno representó a Jesús, el otro a Barrabás. Jesús fue condenado a muerte por expiación de los pecados del pueblo, y Barrabás fue liberado para morir luego, porque obviamente Barrabás moriría en algún momento de su vida, pero moriría por sus propios pecados, sin derecho a tener perdón por sus pecados. Y entonces ahí está la explicación de este pasaje, que Jesús no cometió ningún pecado, y por eso su muerte podía servir para expiar los pecados del mundo. Entonces vemos que por el otro lado Barrabás era un ladrón. La muerte de él no podía ser expiación de los pecados del mundo, ¿ok? Sin embargo, vemos que cuando el macho cabrío es liberado en el desierto y se dice que es liberado por expiación, esa palabra o esa frase de que el macho cabrío es liberado al desierto por expiación no puede considerarse como una expiación de los pecados del mundo. No, ese macho cabrío que es liberado al desierto y que obviamente va a morir en algún momento, porque en el desierto terminará muriendo, y se dice que es liberado por expiación, pero por sus propios pecados. ¿Ok? Entonces ahí está la diferencia entre los dos machos cabríos y por qué uno es por Jehová y el otro es por Azazel, que representa al demonio. Porque el que es por Jehová muere por los pecados del pueblo, y el que es por Azazel muere por sus propios pecados, que representa también a todos los impíos, paganos y a todos los cristianos apóstatas que nunca quisieron arrepentirse y que finalmente morirán en su propio pecado. Porque la ley dice que la paga por el pecado es la muerte, lo cual quiere decir que todo pecador que muere es expiación por el pecado, pero porque paga con su propia vida. ¿Entendemos? Es decir, paga por sus propios pecados con su propia vida. Y ese pecador muere para siempre, expiando sus pecados con su propia vida. Con Jesús es algo muy distinto. Jesús es el macho cabrío que no pecó y muere por tus pecados, pagando con su propia vida por tus pecados, de tal manera que tú no tengas que pagar con tu propia vida por tus pecados. Miremos, hermanos, la ley de Dios es una cosa de locos. Uno se queda realmente impresionado de la sabiduría de Dios. Entonces miremos, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre estos dos machos cabríos y por qué no pueden considerarse que los dos representan a Jehová o a Jesús? Y por eso la analogía que el mismo pueblo judío la tenía, en donde habían dos criminales y uno era liberado y el otro era condenado. En este caso, cuando eso se dio en la vida de Jesús, se cumplió de manera perfecta esta ley en donde dos machos cabríos eran presentados ante el sumo sacerdote por expiación. Es de locos, hermanos. Así que en ese sentido, entendemos que el macho cabrío por Azazel no representa a Jesús, y aunque se diga que es por expiación, no quiere decir que es por expiación de los pecados del pueblo, sino que es por expiación de sus propios pecados, pagando con su propia vida por sus pecados. Esa es la gran diferencia. Mientras que Jesús pagó con su vida por tus pecados, y por eso tú eres salvo si te arrepientes, por supuesto. Leamos en Levítico capítulo 22, versículo 19. Para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Entonces está claro lo que dice la ley. Solo un macho sin defecto, es decir, sin pecado, puede expiar tus pecados. Por eso es obvio que los ritos judíos, hablando del judaísmo, es una religión obsoleta, porque
los animales no pecan. Entonces, cuando hablamos de un macho sin defecto que pueda expiar tus pecados y los pecados del mundo, debe ser un ser humano que no peque. Y eso es lo que Jesús hizo. Y por eso, entonces, un hombre santo murió por tus pecados. Si te arrepientes, entonces tú tendrás vida eterna. Pero si no, entonces te ocurrirá igual que a Azazel, o el macho cabrío que es por Azazel, en donde tú tendrás que expiar tus propios pecados con tu propia vida, muriendo para siempre cuando seas arrojado al lago de fuego. Es tremendo. Entonces, el macho cabrío que es por Azazel es enviado al desierto, y sí, cuando el macho cabrío que es por Azazel es enviado al desierto, él va a vivir un poquito de tiempo más, pero a la final va a morir para siempre. Y es algo que nosotros tenemos que pensar en los eventos que están por venir. Muchas veces vamos a ver esta crisis, en donde hay dos tipos de personas. Uno está dispuesto a no pecar y morir de forma inmediata, porque los poderes mundanos le querrán quitar la vida. Sin embargo, hay otro macho cabrío que puede vivir un poquito más y entonces va a pecar para vivir un poquito más. ¿Cuál va a ser la diferencia? Aquel que murió tratando de no pecar y en perfección recibe la expiación de sus pecados por ese macho cabrío que es por Jehová, que representa a Jesús, que murió por tus pecados. Mientras que esa otra persona que pecó y violó la ley de Dios para vivir un poquito de tiempo más en este mundo, tendrá que expiar sus propios pecados con su propia vida. Así, aunque haya vivido un poquito de tiempo más en este mundo, pero va a morir para siempre. Mientras que la otra persona que murió en santidad va a vivir eternamente, porque el macho cabrío que es por Jehová expió sus pecados, y entonces él también es una representación de ese macho cabrío que es por Jehová, mientras los otros que deciden pecar para prolongar su vida son una representación de ese macho cabrío que es por Azazel. Es de locos. Queda probado entonces, hermanos, que Jesús no fue juzgado de acuerdo a la ley romana. Si tú quisieras seguir de terco diciendo que Jesús murió en una cruz porque Jesús fue colgado por Roma, primero tienes que aceptar, porque es irrefutable, que Jesús no murió de acuerdo a la ley romana. Porque el mismo Pilato dijo que según la ley romana, Jesús era inocente. Y luego, pues, no habiendo hallado delito en Jesús, lo entregó a los judíos. Y luego los judíos lo juzgan de acuerdo a su ley. Y la ley decía que habían dos machos cabríos. El uno era Jesús y el otro era Barrabás. Jesús es condenado a muerte, Barrabás es liberado. Ahora tú entiendes por qué el demonio se esfuerza tanto en tergiversar pequeños detalles de la Biblia, como por ejemplo el objeto en el que Jesús murió. Muchas personas te pudieran decir que eso es totalmente irrelevante. A mí qué me importa, yo me arrepiento, yo creo en Jesús y me da igual si murió en una cruz o en un poste de madera. Pues no, miremos toda la sabiduría que hay detrás de esto. La Biblia es como un gran rompecabezas, y si tú pones la pieza equivocada en el lugar que no corresponde, ese rompecabezas se desmorona. Y si tú dices que Jesús murió en una cruz, estás diciendo que Jesús fue juzgado de acuerdo a la ley romana, y todo es mentira. Entonces todo empieza a derrumbarse. Estás construyendo una casa sobre arena movediza y no sobre la roca. Porque Jesús es el cumplimiento perfecto de la palabra. Inclusive estás blasfemando, porque estás diciendo que Jesús no cumplió la palabra. Porque la palabra dice que Jesús muere en un madero, en un poste de madera, y no en una cruz. Entonces simplemente estás haciendo ver a Dios como mentiroso. Ahora, nada de esto es coincidencia. Y nosotros tenemos que entender por qué el demonio se esfuerza tanto en meter estas palabras que no tienen nada que ver con la Biblia, como la palabra cruz. Leamos en Génesis capítulo 3 versículo 22. Y dijo Jehová Dios:
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces, nosotros vemos que ese árbol de la vida es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue colgado en un árbol, que es sinónimo de madero o poste, no en una cruz. Y si tú entierras un poste de madera en la tierra, va a volver a reverdecer en la mayoría de los casos si no está muy seco. La vara de Aarón fue puesta dentro del arca del pacto y reverdeció. Entonces queda probado que un poste de madera es sinónimo de árbol. Nosotros vemos la analogía de por qué Jesús es colgado en un árbol. Nada es coincidencia, hermanos, porque Jesús es el árbol de la vida, para que todo aquel que vaya y tome del fruto del árbol de la vida, que es Jesús colgado en el árbol, tenga vida eterna. Leamos en Juan capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Los judíos, sin embargo, se extrañaron mucho cuando Jesús dijo eso. Oh, no, estaban locos, pensaban que ellos tenían que volverse vampiros o caníbales y comer directamente de la carne de Jesús. Luego, la religión católica dijo, no, vamos a hacernos un pan y vamos a decir que ese pan es la carne de Jesús, y también vamos a tomarnos unos tragos de alcohol, de licor, y vamos a decir que es la sangre de Jesús, y chévere todo. La vamos a pasar muy bien. Plop. No es por nada que la Iglesia Católica diga que Jesús murió en una cruz, y por eso es que ellos no pueden comer del árbol de la vida, hermanos. No es por nada. Entonces, ¿qué es lo que se nos quiere decir? Las palabras de Jesús son contundentes cuando Él dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Porque nosotros podemos leer claramente que la pulpa de la fruta de un árbol en la palabra de Dios es descrita como carne. ¿Ok? Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Ojo, porque aquí de nuevo nosotros miramos la traducción. Esta última palabra que dice comer, es la palabra fuerte H402, que significa carne. Es decir, que el fruto del árbol es para carne, para comer, ¿ok? Pero es esa pulpa que es carne. Y obviamente, si el fruto tiene carne, el jugo del fruto es la sangre. Es una analogía muy obvia, es muy sencillo, ¿verdad? Por eso Jesús dice que Él es la vid verdadera, y el fruto de la vid es la uva. La carne de la uva es la pulpa, y la sangre de la uva es su jugo. Pues es obvio. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 27 al 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Claro, ese árbol de la vida que tiene fruto, y este fruto derrama esa sangre, y el que tome de esa sangre